La humanidad viene siendo testigo de cómo los acontecimientos de los últimos años apuntan al final de todo, final que siempre el mundo desde sus inicios ha pronosticado, ha visionado desde sus civilizaciones, culturas y pueblos que poblaron la faz de la tierra. Tenemos todos estos hechos y acontecimientos que ya fueron anticipados y profetizados desde la Biblia, dados por un Dios todopoderoso que todo lo sabe y todo lo ve. De hecho, todas las civilizaciones, culturas y pueblos de la historia se han imaginado su propio final. La palabra de Dios en el Apocalipsis, que traducido del griego significa revelación, nos revela estos acontecimientos del fin de los tiempos, los cuales sucederán, porque pasarán cielo y tierra, pero menos la palabra de Dios sin que deje de cumplirse. El Apocalipsis lo encontramos en la Biblia. Es el último libro del Nuevo Testamento que fuera escrito por el profeta Juan, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Aquí en este libro se muestra un cuadro de devastación total en la tierra, así como la preparación al juicio final, cuadro que Dios le revela a su siervo Juan. La devastación en la tierra se inicia a partir del libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, Jesús el Cristo, que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y ha vencido. Solo Él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A medida que los sellos se van abriendo, se producen fuertes acontecimientos y devastaciones. Los científicos están de acuerdo que el mundo terminará y también que muchas características del fin del mundo serán similares a los que describe el libro del Apocalipsis. Para el libro de la Revelación, el Apocalipsis, las señales que marcan la profecía es bien clara. Los 4 jinetes del Apocalipsis. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sin duda es el Anticristo. Salió venciendo y para vencer. La Iglesia de Jesucristo, desde sus inicios, siempre ha sufrido ataques y persecución, porque el mundo no deseaba oír ni conocer la verdad. Este jinete del caballo blanco se introdujo en la iglesia cristiana, creando un cristianismo falsificado. Todo comenzó en el Imperio Romano, partiendo del emperador Constantino allá por los años 300 de nuestra era, dando inicio a la denominada Iglesia Romana Católica. Cristianismo falsificado que se viene viviendo hasta nuestros días, también en los llamados evangélicos apóstatas, así como toda reunión, congregación e iglesia que no tiene como único fundamento a Jesucristo y que han desechado la santidad, porque sin santidad no veremos a Dios. Este anticristo recién será manifiesto cuando la Iglesia Santa de Jesucristo, el Espíritu Santo, se ha quitado de la tierra en el arrebatamiento de la Iglesia Santa de Jesucristo. Asimismo, este desempeña el papel central en la última señal del fin del mundo, una devastadora guerra donde el anticristo y sus aliados intentan enfrentar a Dios en el Armagedón. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Este representa conflictos, guerras, genocidios, terrorismo, pues la paz fue quitada de la tierra desde muchos años antes. Cabe mencionar la Guerra de las Cruzadas, donde utilizando el nombre de Cristo, sin que fuera así, mataron y destruyeron. Tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el deseo vehemente de líderes cegados por el dios de este mundo, Lucifer, produjo mucha muerte, miseria y destrucción. Nos encontramos actualmente inmersos en un mundo donde los rumores de guerra y conflictos, así como los afanes de codicia, creencia religiosa y de poder, se ven reflejados en conflictos a gran escala de genocidio, terrorismo y guerras. Aún estamos a punto de ver peores cosas. La paz fue quitada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete representa la muerte y el hambre que ha venido sobre la tierra. Siempre después de una guerra hay falta de comida, falta de alimentos. No hay suficiente trigo, no hay suficiente cebada. Aquí representa la pobreza, pero sí habrá suficiente vino y aceite, representando a los más pudientes. En la Segunda Guerra Mundial, los ricos podían obtener mucha carne. Ellos podían obtener los lujos de la vida, contrariamente a los pobres, que quedaban muy afectados después de la guerra, así como poblaciones enteras. La creciente utilización de las cosechas para producir biocombustibles ha provocado una peligrosa escasez de alimentos. Hay quienes temen que esto sea solo el comienzo. Hay países muy pobres, así como lugares en la actualidad, que mueren a raíz de la falta de alimentos, y así será también en la gran tribulación para aquellos que se guardan para Dios y decidan no contaminarse con la marca de la bestia. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Este jinete ha traído enfermedades, pandemias mundiales a gran escala, en la que han muerto ya millones de personas. Esto es muy temido por todas las civilizaciones desde los albores de la humanidad. La humanidad se encuentra aterrorizada por varias enfermedades epidémicas, tales como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que en la actualidad, hace pocos años atrás, golpeó a 29 países. Todos los años mueren más de 1 millón de personas solo por la malaria, que desde 1972 se han sumado más de 100 millones. Y solo una cepa de la gripe aviaria podría provocar una pandemia mundial en cualquier momento. Cada 10 años se desarrolla una cepa de un virus peligroso y cada 100 años se produce una pandemia catastrófica. Esto no es nada nuevo, basta con examinar nuestra historia. En los años que Juan escribió el libro del Apocalipsis, alrededor del año 100 después de Cristo, las plagas devastaron las regiones de Libia, Egipto y Siria. Pero la plaga más mortífera de todas se produjo en la Edad Media, la peste negra, que devastó Europa en la década de 1340, matando a casi 50 millones de personas, y para el año 1400 el número de muertos alcanzaba a 100 millones de personas en el mundo, con lo que la población del mundo de 450 millones pasó a 350 millones, casi la 1/4 parte de la población mundial, como podría ocurrir hoy. La peor pandemia de tiempos modernos empezó en 1918, justo cuando terminaba la guerra más cruenta de la historia, la Primera Guerra Mundial. Los médicos la llamaron la gripe española. Se propagó por todo el mundo y mató a casi 100 millones de personas, siendo esta más mortífera que la misma Primera Guerra Mundial. También cabe la posibilidad, y es la más desgarradora, que la muerte se dé por armas biológicas.
desde la ruptura de un tubo de ensayo, un atentado terrorista, un fallo de seguridad o la misma guerra. Sería muy fatal. La muerte por estas armas creadas en laboratorio son las más letales. Se podrían propagar en todo el mundo en cuestión de semanas. Aún lo más terrible está por venir. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos a los santos del Antiguo Testamento, así como los mártires de la Iglesia de Jesucristo a causa del testimonio de Jesús. El Señor Jesucristo indicó que toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra vendrá sobre esta generación. El Señor no juzgará esta sangre de los justos hasta que se completara el número de los consiervos que han de ser muertos como ellos. Estos son los que saldrán de la gran tribulación, aquellos muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». Dios manifiesta su descontento. Solo Él podría hacer posible esta catástrofe. El impacto de asteroides o que las estrellas cayeran del cielo, como nos lo revela el libro de Apocalipsis. Los científicos concuerdan en que no hay duda que el mayor peligro para el planeta sería proveniente del espacio, con el impacto de un asteroide. Por lo mismo, ellos aseguran que un gran asteroide impactará la Tierra y que ocasionaría enormes daños globales. Estamos hablando de muertes a escalas inimaginables. La economía mundial quebraría, habría grandes zonas en las que no se podría cultivar ningún alimento. Aparte de los efectos inmediatos al impacto, los efectos a largo plazo podrían durar años. La muerte proveniente del cielo. Algo de tal magnitud no escaparía a los modernos radares del día de hoy. En el libro del profeta Joel se anuncia acerca de la señal del sol convertido en tinieblas y la luna en sangre, en concordancia al pasaje de Apocalipsis 6:12, que muestra al sol puesto negro como tela de silicio y la luna vuelta como sangre, y esto antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El pueblo de Dios espera esta señal del sol en tinieblas y la luna en sangre, donde habrá un gran terremoto ocasionado por un asteroide, y esto será la apertura del sexto sello, como lo describe el libro de la Revelación, donde los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y a todo esto, con la apertura del séptimo sello, se dará inicio a la gran tribulación, donde ya la Iglesia Santa de Jesucristo ha sido arrebatada al cielo y el Anticristo fuera manifestado, después que la Iglesia Santa sea quitada de la tierra. Posterior a esto, vienen las 7 trompetas, las 7 copas de la ira del Dios Todopoderoso y del Cordero, el juicio a la gran ramera y el juicio final, donde todo ojo verá a Jesucristo, fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, montado en un caballo blanco, seguido de los ejércitos celestiales, los santos, descendiendo desde las nubes.
y destruye a los impíos con el resplandor de su venida, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.